Introducción al Antiguo Testamento. Encuentra la verdad, no los hechos. Empecemos por deshacer malentendidos. Continuando con la última vez, vamos a examinar qué tipo de libro es la Biblia desde una perspectiva un poco diferente. ¿Conoces la diferencia entre hecho y verdad? Para entender la Biblia adecuadamente, es necesario distinguir entre hechos y verdades. Permíteme darte un ejemplo. La Capilla Sixtina en el Vaticano es conocida por ser el lugar donde se elige al Papa y también es famosa por el fresco de Miguel Ángel en el techo. La obra es tan monumental que, según se dice, Miguel Ángel, que originalmente era escultor, se sintió tan abrumado que intentó rechazar el trabajo varias veces. Entre las imágenes en el fresco hay una titulada La creación de Adán. En esta pintura hay dos hombres desnudos a ambos lados, uno anciano y otro joven, que intentan tocarse los dedos. La pregunta ¿es esta pintura una representación de hechos o una representación de verdades? Para responder directamente, la pintura no es un hecho. Es una representación de una verdad. ¿Por qué es así? Si te pregunto quién es Adán en la pintura, la mayoría responderá que el joven a la izquierda es Adán. La explicación es que el joven parece más joven y por lo tanto sería Adán, mientras que el anciano con barba sería Dios. Pero, ¿quién ha visto a Dios para saber cómo se ve? ¿Alguien ha sido informado de que Dios se parece a un anciano con barba? ¿Realmente Dios debe parecerse a una persona mayor con barba? Más allá de eso, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios tiene una apariencia humana? Nadie ha visto a Dios con sus propios ojos. De hecho, desde un punto de vista teológico, Dios es un ser puramente espiritual, y verlo con nuestros ojos es teológicamente imposible. Sin embargo, al mirar la pintura, pensamos naturalmente que el joven a la izquierda es Adán y el anciano a la derecha es Dios, y que la pintura muestra a Dios creando a Adán. Sabemos que es una expresión artística. Si alguien, al ver esta pintura, dijera, «Esto no tiene sentido», ¿cómo puede Dios, que no es humano, tener ojos, nariz, boca y brazos como nosotros? Esto es solo nuestra imaginación y prejuicios. Esto no tiene fundamento científico. Miguel Ángel, incluso en su tumba, estaría sorprendido. El arte no trata de hechos. Cuando apreciamos una obra de arte, no estamos buscando exactitud científica o factual. Si alguien hace eso, no entiende la naturaleza del arte. El arte es el resultado de la expresión del autor, que quiere transmitir algo a las personas de una manera única. Buscamos entender la intención del autor o el significado que la obra nos comunica. Si llamamos a esto el ámbito de la verdad, entonces la pintura de Miguel Ángel tiene la intención de transmitir una verdad, no un hecho. En otras palabras, es una obra que pretende transmitir la verdad de la fe de que Dios creó a los humanos. Esto también se aplica a la Biblia. La Biblia no es un libro escrito para transmitir hechos, sino para transmitir la verdad que el pueblo de Israel experimentó en su historia, la verdad de su fe. La Biblia no es un libro de historia ni un libro de ciencia, pero ¿por qué a veces tratamos la Biblia con una actitud similar a la de alguien que mira el fresco de la creación de Adán y dice, esto no tiene sentido? Aunque la Biblia registra la historia de la salvación, la historia que menciona no es la historia moderna en el sentido académico. La historia antigua en la época en que se escribió la Biblia tiene como objetivo transmitir la verdad contenida en los eventos, más que la descripción objetiva de los hechos. Por lo tanto, si alguien lee la Biblia buscando solo hechos científicos o históricos, acordes con el conocimiento moderno, eso en sí mismo es absurdo. Si quieres encontrar eso, debes hacerlo desde el nivel de conocimiento científico y histórico de los antiguos. De lo contrario, desde el primer capítulo del Génesis aparecerán numerosos errores. ¿Cómo lidiarás con las historias que siguen? Por ejemplo, ¿cómo interpretarás la historia de que el primer hombre, Adán, vivió hasta los 930 años? Sin una comprensión básica de la Biblia, hay solo dos conclusiones posibles: fe ciega o incredulidad. En lugar de cuestionar qué significa una expresión literaria como vivió casi 1000 años en la antigüedad, ¿y qué quería decir con eso?, la gente tiende a preocuparse por si deben creer o no. Muchos de ustedes probablemente han pasado mucho tiempo preocupándose innecesariamente sobre esto, cuando una comprensión básica de la Biblia podría haber evitado esas dudas. Solo al aclarar estos malentendidos ya estarás a medio camino para leer la Biblia. Si consideramos el contenido del Génesis basado en el registro más antiguo,
El Génesis se remonta alrededor del año 950 a.C., durante el reinado del rey Salomón, hace casi 3000 años. La época de David y Salomón fue la más espléndida y poderosa en la historia de Israel. Cuando el próspero reino de Israel se dividió en el norte y el sur y fue gradualmente destruido por potencias extranjeras, el pueblo israelita se vio profundamente impactado. Se preguntaron, ¿dónde hemos fallado? ¿Cuál fue el problema? Y luego se preguntaron, ¿cómo comenzó la raíz del pecado? ¿Cómo comenzó nuestra nación? ¿Cómo comenzó el mundo y la vida humana? Después de una profunda reflexión teológica en el exilio, la respuesta de Dios fue el Génesis. Dicho de otra manera, el Génesis no es el primer libro escrito en la Biblia. La gente suele pensar que el Génesis es un libro que describe el contexto de la época de forma cronológica, como un historiador, pero no es así. El Génesis proporciona respuestas teológicas a preguntas fundamentales y filosóficas sobre el mundo, la humanidad, el pecado y la muerte. Aunque usé el Génesis como ejemplo, otros libros de la Biblia siguen una lógica similar. Por lo tanto, la Biblia no se trata de hechos, sino de encontrar la verdad experimentada en el contexto de su tiempo.